Que los tres grandes del cielo y de la tierra puedan bendecir a toda la organización Vida Nueva Internacional y también a todos aquellos hermanos que continúan enchufados, pegaditos, conectados a estas hermosas cápsulas de escatología, donde estaremos hablando, continuando. Vamos a estar allí puntualizando lo que va a significar una genuina teología doctrinal. La semana pasada habíamos concluido una serie de 15 cápsulas de escatologías, enmarcados en lo que será la venida de Cristo, la batalla de Armagedón, el tribunal de Cristo, lo que significa la gran tribulación, los sellos, las copas, las trompetas, los dos testigos, cielo nuevo, tierra nueva. Es un mar, es un viaje de conocimientos que impartimos la semana pasada aproximadamente. Creo que por allí los cálculos asumen casi 3 semanas hablando de estas cápsulas de escatología, que yo te invito a que tú puedas volver, si quieres volverlas a escuchar. Si no las has escuchado, te invito a que busques nuestros videos y también a que te inscribas, que allí te puedas suscribir al canal de Vida Nueva Internacional, activa la campanita de notificaciones y puedas estar allí enterado. Al momento de salir estos videos, tú puedes ser el primero en enterarte. Es importante que consigas todos nuestros estudios, te metas en internet, nos busques y puedas irte edificando. En estos tiempos, lo mejor siempre va a ser que estés estudiando la palabra de Dios, que aproveches bien, como dice la palabra, aprovechando bien los tiempos, porque cada día son peores, y puedas aprender la palabra de Dios. Esta semana estamos llegando ya a nuestro último día de esta semana, cerrando nuestra primera semana de estas cápsulas teológicas, donde hoy culminaremos el estudio doctrinal de lo que significan las Sagradas Escrituras. Estamos profundizando realmente qué significa la Biblia, su importancia, su inspiración, lo que ha producido en la vida de las personas, lo que realmente la gente piensa que es y lo que seguramente para ti y para mí es la palabra de Dios. Ayer hablamos de la primera parte, de lo que significa realmente las Sagradas Escrituras para todo el pueblo cristiano, para toda la historia de la iglesia. Y hoy vamos a cerrar ese capítulo. Arrancamos hablando de lo que significa la verificación de las Sagradas Escrituras. Todo tiene que ser verificado, todo tiene que ser realmente puntualizado y sobre todo tiene que tener una conclusión final para saber si realmente la Biblia es la palabra de Dios, que es lo que hemos estado debatiendo en nuestras dos cápsulas. En la de hoy vamos a concluir y en la de ayer, donde aperturamos esta enseñanza maravillosa. Una de las cosas importantes es que está verificada, está concretada y está sellada, que la misma Biblia, ella misma dice, casualmente, para ti y para mí, como una manera de sentirnos muy, pero muy seguros en el Señor, que es la palabra de Dios. Hay que irse al Antiguo Testamento, lo hemos dicho, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento escrito para Israel, Nuevo Testamento escrito para la iglesia, pero que entre ellos realmente siempre va a haber coordinación porque es inspirada. Hay un detalle muy importante que ella misma, la misma palabra de Dios, afirma ser inspirada, afirma ser la misma y auténtica palabra de Dios. 2000 veces. Fíjate bien, no es un monto insignificante, es un monto o es una cifra considerable. El mismo Dios dice, o los autores pudieron escribir en el Antiguo Testamento más de 2000 veces, así dijo el Señor, o así dijo Jehová, o así dijo, que significa la misma voz de Dios. Ellos escribieron, así dijo Dios, así dijo Dios, más de 2000 veces. Esto solamente, esta cifra la vemos en el Antiguo Testamento, dando a entender de que es la palabra de Dios. No puedes tener duda que el Antiguo Testamento no es la palabra de Dios. Claro que lo es para ti y para mí, y que tiene millones de enseñanzas bíblicas maravillosas, a la cual tú y yo, si las escarbamos, vamos a tener gran provecho. Lo dice el Antiguo Testamento. Recuerda, 2000 veces ella misma dice, o escribe los autores, y dijo Dios, y dijo Dios. 2000 veces te vas a encontrar esta hermosa frase. También vamos a hablar de Cristo. El mismo Cristo,
Cuando uno analiza la palabra de Dios, podemos colocarla o separarla en tres partes importantes. El Antiguo Testamento, donde dice, y lo dijo Dios, o dijo Dios, y también Cristo, que habló de su Padre y habló de las Sagradas Escrituras, y lo que puede también nosotros connotar más adelante, del libro de los Hechos hacia adelante, lo que significa la iglesia primitiva, sus apóstoles, la iglesia primitiva y sus autores, que también afirmaron que la palabra y que la Biblia y que sus escrituras era la voz de Dios. El mismo Jesús lo dijo delante de los discípulos. Algo muy trascendental. Cuando él ya se iba a marchar, cuando él ya se iba a ir, cuando él ya estaba próximo a dejarle un nuevo legado a sus seguidores, a sus discípulos, les dijo esta frase contundente: y el Espíritu Santo les va a recordar todas las cosas. Esto parece realmente poderoso. Las mismas palabras de Jesús que él le enseñaba a sus discípulos continuamente durante 3 largos años, él les dijo: no se preocupen, que el mismo Espíritu Santo os traerá todas estas cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente Jesucristo confirmó lo que el Antiguo Testamento también dijo, porque el mismo Cristo lo citó, lo que él vivió, lo que él iba a vivir, y la armonía de sus enseñanzas siempre iba asociada con lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Quiere decir que Jesucristo no llegó de la nada y colocando una nueva vertiente o una nueva señal o una nueva doctrina o una nueva filosofía desligada del Antiguo Testamento. No, el mismo Jesús habló de las palabras de su Padre en el Antiguo Testamento y les dijo a sus discípulos: cuando yo me vaya, el Espíritu Santo, quien vendrá sobre ustedes, les va a recordar lo que yo dije. Y eso pasa contigo y pasa conmigo. ¿No te has fijado alguna vez o no has notado alguna vez en tu vida que de repente llega un versículo a tu vida cuando más lo necesitas? O que de repente llega una enseñanza o una predicación o una palabra específica, muy bíblica, cristocéntrica a tu vida, que te recuerda hacer cosas o que te cambia la vida o que te recuerda hacer cosas importantes. Dios es fiel, Dios es santo. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo dijo: el Espíritu Santo te va a recordar todas las cosas. Otro de los detalles importantes también es hablar de la apariencia inspiradora. Cuando digo apariencia inspiradora es porque también se tiene que verificar si es inspirada. En la cápsula anterior hablamos y explicamos por qué es inspirada, pero en esta y hoy precisamente culminando la semana, quiero enseñarte y quiero mostrarte la confirmación que sí es inspirada. Es muy distinto poder puntualizar o decir que es inspirada, como lo hablamos en la cápsula pasada, a poder demostrarte que es fiable, que es real, que es verdadera, que es pura y que es contundente. Y una de ellas es hablar acerca de la exactitud de los eventos que sucedieron en la palabra de Dios y que realmente no hay contradicción en ella. Para esto obviamente tienes que leer la palabra para entender que fue exacta, que fue precisa y que no habla ningún tipo de fábula o algún tipo de tema absurdo. Todo va direccionado al cambio de la persona, al cambio de la vida de la persona. Y sobre todo que esos 66 libros fueron escritos aproximadamente por más de 40 autores distintos. Lo habíamos hablado en la cápsula anterior cuando puntualizamos que el Espíritu Santo se posó a través de la inspiración o de su inspiración, de su unción, cayó en la vida de las mentes de esos escritores para que ellos pudieran de su forma explicativa propia, de su propio puño y letra, pero inspirados por la palabra de Dios, colocar y escribir la voluntad de Dios. Pero en este caso hablemos de los autores. 40 autores distintos. Creo que no es casualidad que estos 40 autores realmente hayan colocado, escribir, hayan podido plasmar 66 libros y que ninguno de ellos se contradiga. Hubo una unidad perfecta en ellos. Y sobre todo, la distancia o la época entre cada uno de estos 40 autores. Estamos hablando de 1600 años. 1600 años donde se pudo escribir completa la palabra de Dios y nunca hubo una contradicción entre ellos. Esto significa que te demuestro realmente que sí es inspirada y que Dios tomó el control porque es el libro de mayor circulación del mundo también. No ha habido ningún libro que haya resistido tantos combates en la historia como la Biblia. Hitler,
y muchas otras personas quisieron quemar la Biblia o el Antiguo Testamento. Otras personas le han hecho guerra a la palabra de Dios. Incluso hay Biblias hasta satánicas. Hay gente que en la actualidad han querido combatir, han querido golpear, han querido destruir la circulación de la Biblia, pero ella siempre se ha preservado. Es el libro que casualmente, te lo digo para que lo anotes en tu índice personal y en tu mente, es el libro que más se ha traducido en diferentes idiomas. Eso te demuestra la actualidad de la palabra de Dios y que se ha podido preservar. Se ha podido preservar a pesar de las guerras, de las crisis, de las persecuciones. Ella sigue siendo letalmente poderosa. Las profecías que en ellas están se han cumplido. Oh Dios, se han cumplido de manera maravillosa, magistral. Se ha cumplido de manera gloriosa. Han hablado en el Antiguo Testamento, han hablado muchas circunstancias que hoy en día se están cumpliendo. Y también que ya se cumplieron. Y faltan otras por cumplirse. Eso quiere decir que también le da esa ponderación realmente estricta de que fue inspirada. Te lo demuestro, no simplemente te lo cuento, sino que te doy argumentos para que tú entiendas realmente lo que significa una inspiración genuina, letal y poderosa. Otra de las características importantes es que tienes que sentirte seguro que es inspirada por Dios. Es un llamado, es una connotación importante para ti y para mí. Siempre todo va a estar radicado en la fe. La Biblia habla que produce en ti y en mí un cambio. Y eso es lo que realmente la hace poderosa. Muchos de los que han estudiado la palabra de Dios no son los mismos. Muchos, los que estudian la palabra de Dios acompañados con la vivencia del Espíritu Santo, nunca serán iguales. Nunca serán las mismas personas. Producirán en su vida un cambio terrible. Podrán experimentar de lo más bajo del pecado hasta sentir en su corazón la gloria de Dios. Podrán sentir en su vida un cambio radical en que ya serán personas felices, que hay una transformación porque literalmente procede de Dios, porque de Él es la inspiración. Hay que demostrar que es inspirada también porque el mejor argumento para poder entender que la palabra de Dios es connotativamente poderosa es que ha afectado a muchas civilizaciones. Y esto lo hace relativamente poderosa, lo hace relativamente genuina. Cuando una palabra puede transitar, puede cambiar, puede producir un cambio en la vida de muchas generaciones, independientemente que hoy en el 2020 haya o esté colocando cambios en la vida de la persona, también lo hizo en los años anteriores, también lo hizo en los años 1600, 1500, en los años 1000, en el primer siglo de la época cristiana, y lo estará haciendo hasta que Cristo venga. El producir un arrepentimiento en la vida de las personas es importante. Ella ha transformado las vidas, ha traído luz a las naciones, ha restaurado familias, ha restaurado personas, ha ocasionado una inspiración para que millones de personas puedan ser tocadas por ella, por las mismas sagradas escrituras, y puedan lograr con la fe colocada en ella un cambio maravilloso en su vida. Un detalle muy importante: ella seguirá actuando. La palabra de Dios no dejará de existir. Será la misma. Dice la palabra, ella misma dice que todas las cosas pasarán, pero la Biblia, la palabra de Dios, nunca pasará. Las Sagradas Escrituras es el principio fundamental del estudio de la doctrina. Es la base de la teología, porque en ella comenzaremos a estudiar la próxima semana los puntos más importantes doctrinales de la fe de cada uno de nosotros. Y comenzaremos hablando acerca de quién es Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde desde la República Dominicana. Pastor Luis Ernesto Ojeda te bendice y declara sobre ti bendiciones y vida eterna. A estudiar todos la palabra de Dios y a reconocer cada día más que necesitamos de ella para llevar una vida exitosa aquí en la tierra. Dios te bendiga.